La historia comienza presentándonos a Yoji Itami, un hombre de 33 años completamente obsesionado con el manga, el anime y los videojuegos de fantasía. Durante la mañana de un sábado se dirige al distrito de Ginza, en Tokio, para asistir a una enorme convención doujinshi. Mientras avanza por la estación del tren, va tan distraído leyendo noticias del evento que termina estrellándose contra un pilar, imaginando escenarios típicos de fantasía llenos de hermosas elfas, magas y chicas góticas. Sin previo aviso, un gigantesco portal aparece en pleno centro de la ciudad, conectando el mundo moderno con un reino medieval habitado por criaturas fantásticas y razas humanoides. Poco después, un ejército compuesto por orcos, dragones, monstruos y caballeros invade las calles sembrando el caos absoluto. Aún así, Itami sigue más preocupado por llegar a tiempo a la convención que por la invasión misma. Los gritos desesperados de los civiles finalmente logran sacarlo de su mundo de fantasía y entiende la gravedad de la situación. Sin embargo, en lugar de alarmarse por las muertes, se lamenta porque probablemente cancelarán la venta de doujinshi del verano. Desde ese instante queda claro que su prioridad absoluta es su vida otaku. Pese a eso, sale a las calles y ayuda a una mujer paralizada por el miedo. Ella, sorprendida por su sangre fría en medio del desastre, le pregunta quién es, pero antes de responder, varios disparos captan su atención. Un policía había logrado derribar a un jinete de dragón, aunque las balas apenas dañaban su armadura. El invasor se levanta y corre dispuesto a asesinar al oficial, pero Itami interviene de inmediato, lo inmoviliza usando una llave y termina arrebatándole la daga para acabar con él. Cubierto de sangre, luego se asegura de que el policía siga con vida. Más tarde, Itami organiza a los civiles y busca refugio dentro del Palacio Imperial. Los guardias dudan en obedecerlo porque es un desconocido, pero él les advierte que si la invasión alcanza el lugar, la masacre será inevitable. Mientras tanto, el caos consume la ciudad y miles de personas intentan escapar desesperadamente. Finalmente, el primer ministro ordena abrir las puertas del palacio y priorizar la seguridad de los ciudadanos. Con los civiles refugiados, se informa que el distrito administrativo ya fue ocupado y que los refuerzos están movilizándose hacia la puerta Sakuradamon para contener el ataque, incluso si deben entregar sus vidas. Por otro lado, el líder de los invasores observa maravillado las construcciones modernas del Nuevo Mundo. Las edificaciones de ladrillo y mármol le resultan familiares, aunque el entorno sigue siendo completamente distinto al reino del que provienen. Poco después, las fuerzas de autodefensa de Japón entran en combate. Helicópteros, tanques y soldados armados con tecnología moderna desatan una brutal ofensiva contra los invasores medievales, eliminando a la mayoría y obligando a los sobrevivientes a retroceder hacia el portal. Tras la batalla, Itami encuentra a una niña perdida dentro del Palacio Imperial y decide ayudarla a reencontrarse con su familia, aunque en el fondo sigue deprimido por no haber podido comprar sus preciados doujinshi. Días después, se realiza una ceremonia en el Ministerio de Defensa japonés donde Itami es ascendido a primer teniente gracias a sus acciones durante el incidente. Además, recibe el reconocimiento de héroe de Ginza y Nihonbashi por rescatar civiles durante el ataque. Aún así, para él, nada compensa la cancelación del evento otaku. Tiempo después se revela que Itami en realidad pertenece a las fuerzas de autodefensa de Japón y es seleccionado para participar en una misión especial dentro del misterioso portal. En la base militar conoce a Takeo Kurata, un joven soldado emocionado por formar parte de la misma unidad que el famoso héroe de Ginza. Kurata incluso comenta que seguramente todas las mujeres del país están interesadas en él, provocando que Itami se avergüence y le pida que deje de decir tonterías. Más adelante, mientras conversan en la cafetería del campamento, Itami admite que solo trabaja para mantener su estilo de vida otaku y que, si tuviera que escoger entre el ejército o sus hobbies, elegiría el anime y los videojuegos sin pensarlo. Al escuchar eso, Kurata le revela emocionado que él también es otaku y que incluso asistió a la misma convención el día de la invasión. Desde ese momento, Itami cambia completamente su actitud hacia él y comienza a tratarlo con enorme confianza. Incluso lo invita a salir por la noche debido a que comparten gustos similares, aunque Kurata malinterpreta todo y piensa que Itami siente atracción por él. Al día siguiente huye nervioso mientras aclara desesperadamente que le gustan las mujeres. Cerca de allí, otro soldado llamado Akira Tomita observa toda la escena escondido detrás de un árbol y comenta divertido que ambos parecen llevarse demasiado bien. Más tarde, Itami recibe su nuevo uniforme de combate y descubre la verdadera magnitud de la operación. El gobierno japonés decidió enviar tropas al otro lado del portal para explorar el Nuevo Mundo y capturar a los responsables del ataque. Debido a que ese territorio no existe en ningún mapa, el primer ministro Shigenori Hojo lo bautiza como la Región Especial y anuncia que Japón tomará control del lugar con apoyo internacional, especialmente de Estados Unidos. Según el gobierno, destruir la grieta no solucionará el problema, ya que podrían abrirse nuevos portales en el futuro.
Por ello, prefieren asegurar el territorio enemigo antes de sufrir otro atentado. Mientras todos discuten estrategias militares y políticas, Itami únicamente se pregunta si tendrá vacaciones para asistir a la próxima convención de invierno. Tras 3 meses de preparación, el nuevo primer ministro organiza una ceremonia conmemorativa en honor a las víctimas del incidente de Ginza. Allí, Itami descubre que la niña a la que salvó perdió a su padre durante la invasión. Poco después aparece el comandante Koichiro Azama, líder de la fuerza especial enviada a la región especial. Él explica que varios exploradores ya atravesaron la grieta durante el último mes, aunque todavía desconocen qué peligros existen al otro lado. También deja claro que deben prepararse para entrar en combate apenas crucen el portal. Finalmente, las fuerzas de autodefensa de Japón avanzan hacia la misteriosa puerta con Itami entre sus filas. Mientras atraviesan el portal, Kurata intenta aliviar la tensión preguntando en tono sarcástico si al otro lado existirán chicas gato. Para sorpresa de todos, Itami responde completamente serio que seguramente sí las habrá. En ese momento se explica que el portal que conecta ambos mundos recibe el nombre de Gate, es decir, la puerta. Sin embargo, apenas llegan a la región especial, descubren que un enorme ejército ya los estaba esperando para iniciar la guerra. Mientras tanto, en la ciudad imperial del otro mundo, el líder del Senado, Casel el Tiberius, informa al emperador Molt Sol Augustus que han perdido más del 60% de sus fuerzas militares. El emperador reconoce que las pérdidas son devastadoras y que varios territorios podrían rebelarse aprovechando su debilidad, aunque insiste en que no es momento de dividirse. Según él, ninguna guerra puede ganarse sin sacrificios, así que se niega a responsabilizar a alguien por la derrota. Sin embargo, Casel comprende que el emperador simplemente intenta escapar de la culpa. Poco después, un anciano sabio interrumpe la reunión para informar que el enemigo ya tomó el control de la entrada del portal y comenzó a establecer una base militar cerca de la colina de Alnus. Además, revela que las armas utilizadas por Japón parecen algún tipo de magia desconocida, causando temor entre los nobles al comprender la inmensa diferencia tecnológica entre ambos mundos. Ante esta situación, el emperador decide reunir a las naciones vecinas para enfrentar a los piratas del otro mundo y prepara un gigantesco ejército aliado con el objetivo de recuperar la colina de Alnus. Al escuchar la propuesta del emperador, el resto de la corte le brinda su apoyo de inmediato. Sin embargo, el duque se levanta indignado y asegura que atacar de frente sería prácticamente un suicidio. Mientras tanto, nos trasladamos con el rey Durán, quien organiza a los distintos ejércitos aliados para reunirse con los monarcas de las naciones vecinas. Durante la reunión, algunos se preguntan si el comandante del ejército imperial aparecerá para liderar la ofensiva, aunque rápidamente les aclaran que continúa combatiendo en la colina de Alnus, por lo que no deben esperar su presencia. Poco después comienzan las discusiones sobre el ataque planeado para el día siguiente y sobre todo, quién tendrá que liderar la primera línea. Durán deja claro que no quiere arriesgar a sus tropas al frente, ya que desde el principio considera esta guerra una pésima idea. Al amanecer inicia la batalla y se revela que más de 10.000 soldados de Alnus y Muwang participan en el enfrentamiento. En la vanguardia se encuentran las tropas de Liu, uno de los comandantes del ejército aliado y gobernante del Principado de Elbe. Sin embargo, algo resulta extraño. No hay rastro del ejército imperial cerca de la colina. La sorpresa dura poco, porque el ejército aliado cae directamente en una trampa de las fuerzas de autodefensa de Japón. Misiles de gran escala impactan el campo de batalla y provocan explosiones devastadoras que aniquilan a miles de soldados medievales en cuestión de segundos. Tras la primera ofensiva, Durán se acerca al lugar y queda horrorizado al observar la masacre. Solo en ese ataque pierden cerca de 10.000 hombres y durante la segunda oleada, otros 40.000 soldados son eliminados sin siquiera poder acercarse al enemigo. Más tarde, los líderes restantes intentan comprender cómo ocurrió semejante desastre, ya que perdieron más de la mitad de sus fuerzas en muy poco tiempo. Además, sigue siendo sospechosa la ausencia del ejército imperial durante la batalla más importante del conflicto. Debido a esto, varios aliados consideran abandonar la guerra. Aún así, Durán insiste en que no pueden retirarse y afirma que deben defender la ciudad imperial con honor, incluso si eso significa morir. Como última opción, propone realizar un asalto nocturno para infiltrarse sin ser detectados. Sin embargo, el plan fracasa rápidamente. Las fuerzas de autodefensa descubren la emboscada antes de que puedan acercarse. A pesar de ello, Durán obliga a sus tropas a continuar el ataque, pero mientras avanza a caballo termina cayendo en una trampa de alambre de púas. Sus soldados corren para ayudarlo, aunque él les ordena escapar y salvar sus vidas antes de que sea demasiado tarde. En ese instante, los japoneses liberan toda su potencia militar y una lluvia de disparos atraviesa fácilmente las armaduras medievales, exterminando al último batallón que seguía luchando. Finalmente, Durán lanza una flecha al cielo mientras observa con desesperación la destrucción absoluta de su ejército. Entre risas llenas de locura acepta su derrota y segundos después, un misil impacta directamente sobre él, borrándolo por completo. A la mañana siguiente, Itami revisa el perímetro y descubre que durante la noche murieron alrededor de 70.000 soldados enemigos, cifra que se suma a las bajas ocurridas durante el incidente de Ginza.
Todo esto lo lleva a cuestionarse la verdadera naturaleza de aquel mundo y de las personas que habitan al otro lado del portal. Más tarde, en la ciudad imperial, el emperador Moltzol Augustus recibe el informe oficial de la batalla. Allí descubre que las naciones aliadas sufrieron más de 100.000 bajas y que prácticamente todos los líderes militares murieron en combate. Es entonces cuando se revela su verdadero plan: permitir que los ejércitos extranjeros fueran destruidos para evitar futuras rebeliones dentro del imperio. Con los gobernantes vecinos muertos y sus países debilitados, ya no representarían una amenaza para su autoridad. Acto seguido, el emperador ordena aplicar una estrategia de tierra arrasada. Manda incendiar aldeas y pueblos desde la colina de Alnus hasta la capital imperial, además de confiscar alimentos y ganado. Incluso exige envenenar los pozos para impedir que cualquier ejército enemigo pueda avanzar hacia su territorio. Sin embargo, su consejero Mark le advierte sobre la creciente cantidad de desertores y sobre los rumores de rebelión dentro del Senado. Según él, quien está moviendo los hilos detrás de todo es Casel el Tiberius. Lejos de preocuparse, el emperador simplemente sonríe y afirma que eso le dará la oportunidad perfecta para deshacerse de todos sus enemigos de una sola vez. En ese momento aparece su hija, la princesa Piña Colada, visiblemente molesta por lo sucedido en la colina de Alnus. La joven exige una solución inmediata para detener la guerra, pero su padre admite que todavía desconocen la verdadera identidad y capacidades del enemigo. Por esa razón le pide a Piña que utilice a su orden de caballeros para espiar a los invasores. Aunque la princesa se ofende cuando el emperador se refiere a sus subordinados como simples juguetes o marionetas, termina aceptando la misión de mala gana. Mientras tanto, en Estados Unidos, varios políticos observan con atención las acciones japonesas en la región especial. Algunos ven el Nuevo Mundo como una oportunidad para saquear recursos y obtener enormes riquezas, proponiendo enviar tropas al otro lado del portal. Sin embargo, otros consideran mejor dejar que Japón asuma todos los riesgos y esperan pacientemente a ver si fracasan. Por otro lado, en la base de la Quinta División, Itami recibe una nueva asignación. Ahora liderará uno de los 6 grupos de reconocimiento avanzado encargados de investigar las aldeas cercanas a la zona del portal. Su unidad queda conformada por Takeo Kurata, Akira Tomita, Wataru Katsumoto, Daisuke Tosu, Shino Kuribayashi, Mari Kurokawa y varios soldados más pertenecientes al tercer escuadrón de reconocimiento. Al presentarse como comandante, Itami murmura entre dientes que, por culpa de todo esto, terminó perdiéndose la convención Dojinshi y ahora debe cargar con responsabilidades que jamás quiso asumir. Su comentario llama inmediatamente la atención de la sargento Kuribayashi. Más adelante, el grupo llega a la aldea de Koda en busca de información sobre los habitantes de la región. Allí, Kurokawa se acerca amistosamente a una niña del pueblo, logrando que los aldeanos comprendan que los japoneses no son hostiles y comiencen a cooperar con ellos. Tiempo después, Itami y Kurata conversan dentro de un vehículo militar sobre lo decepcionante que resulta no haber visto todavía razas fantásticas en ese mundo. Kurata sueña con encontrar chicas gato o hechiceras voluptuosas, mientras que Itami asegura que le encantaría conocer a una auténtica chica mágica. Ambos descubren nuevamente que comparten exactamente los mismos gustos otaku y terminan cantando emocionados el opening de un anime, mientras el resto del escuadrón escucha todo a través de los walkie-talkies. Poco después detectan un enorme incendio en el bosque y, usando binoculares, descubren que el responsable es un dragón gigantesco. La sargento Kuribayashi menciona que se trata de un Kijin-dora, una criatura muy parecida al famoso dragón de 3 cabezas de las películas de Godzilla, aunque este solo posee una cabeza. Intrigado, Itami pregunta si el monstruo suele incendiar bosques por diversión. Kuribayashi responde que, si tanto le interesa su comportamiento, debería seguirlo personalmente. Sin embargo, el protagonista recuerda que existe un asentamiento cercano, así que deciden investigar la zona en busca de sobrevivientes. Eventualmente encuentran una aldea reducida completamente a cenizas. Entre los escombros hallan los cuerpos aplastados de 27 personas, aunque calculan que el incendio acabó con alrededor de 100 vidas. Mientras busca agua en un pozo, Itami descubre algo inesperado: una sobreviviente escondida en el interior. Pero no se trata de una humana común, sino de una joven elfa de orejas puntiagudas. Después de rescatarla, el tercer escuadrón la lleva de regreso a la aldea de Koda. No obstante, al enterarse de que un dragón de fuego ronda la región, los aldeanos comprenden que tampoco pueden quedarse allí. Según cuentan, esas criaturas, una vez prueban carne humana o élfica, continúan destruyendo todo a su paso hasta saciar su apetito. Debido al peligro, Itami y sus compañeros deciden escoltar a todos los habitantes hacia un lugar seguro. Entre los evacuados se encuentra una pequeña hechicera llamada Leleila Lalena junto a su maestro, el anciano Kato el Altestán. El viejo mago está más preocupado por salvar sus libros de hechicería que por escapar del dragón, aunque el carruaje ya no tiene espacio suficiente para cargar tantos tomos. Por eso, Lelei le pide que priorice únicamente los más importantes. Aún así, el anciano comienza a quejarse como un niño malcriado, maldiciendo al dragón por aparecer 50 años antes de lo esperado.
Cansada de escucharlo, Lelei comenta que desearía que su maestro se quedara dormido para siempre. Sin embargo, el viejo malinterpreta completamente sus palabras y empieza a lanzar comentarios absurdos y degenerados, dejando claro que, pese a su sabiduría, sigue siendo un anciano bastante pervertido. Después de escuchar aquellos comentarios, Lelei la Lalena pierde la paciencia y utiliza su magia para lanzar una fuerte ráfaga de viento que golpea directamente a su maestro. El anciano Katō se disculpa enseguida y asegura que todo había sido una simple broma. Tras eso, ambos suben al carruaje para continuar la evacuación. Sin embargo, la pobre mula es incapaz de mover la carreta debido al enorme peso de los libros de magia que Katō insiste en transportar. Viendo la situación, Lelei vuelve a usar sus hechizos para aligerar el vehículo y hacerlo avanzar. Al observar el talento de su joven discípula, Katō vuelve a disculparse avergonzado. Incluso Lelei deja claro que conoce perfectamente a la clase de persona que es su maestro, dando a entender que, pese a ser la alumna, realmente es ella quien actúa como la adulta responsable de la relación. Más adelante, en medio de la caravana de refugiados, una de las carretas termina rompiéndose y bloquea completamente el camino. Mientras intentan resolver el problema, Lelei siente curiosidad por el idioma de los soldados japoneses y decide acercarse para observarlos más de cerca. Allí encuentra a una pequeña niña inconsciente en el suelo. La sargento Kurokawa explica que probablemente sufrió una fuerte contusión e incluso podría tener el cráneo fracturado, algo que sorprende bastante a Lelei al descubrir que existen médicos tan preparados en aquel grupo extranjero. En ese instante, el caballo que arrastraba la carreta se descontrola y se levanta violentamente sobre sus patas traseras, a punto de aplastar a la joven hechicera. Sin dudarlo, la sargento Kuribayashi dispara 3 veces contra el animal para detenerlo y salvarle la vida. Después de presenciar aquello, el interés de Lelei por el tercer escuadrón aumenta todavía más. Más tarde, Kurata le pregunta a Itami si realmente piensa proteger a los habitantes de la región para siempre, además de cuestionar la ausencia total de los gobernantes locales. Entonces, el protagonista recuerda la conversación que tuvo con el jefe de la aldea, quien le explicó que los señores feudales marcharon hacia la batalla de la colina de Alnus y jamás regresaron. Nadie sabe si continúan vivos o si murieron durante la guerra. Durante la noche, varios desertores del reino planean atacar la aldea de Koda para robar sus recursos y convertir el lugar en su escondite. Sin embargo, desconocen que alguien ya los está esperando, Rory Mercury, una semidiosa y apóstol del dios oscuro Emroy. Rory elimina a cada uno de los bandidos usando su enorme alabarda, otorgándoles una muerte rápida, aunque bastante brutal. Al día siguiente, el tercer escuadrón continúa escoltando a los aldeanos hacia una zona segura. Mientras tanto, Kurokawa informa que la joven elfa finalmente se encuentra estable y que debería despertar pronto. Al escuchar eso, Itami se siente aliviado por haber salvado otra vida, aunque el constante viaje y la presión comienzan a agotarlo física y mentalmente. Más adelante, una de las carretas de los aldeanos sufre un accidente y queda inutilizable. El jefe de la aldea pide abandonar todo lo innecesario y seguir avanzando, pero uno de los hombres se niega a dejar atrás sus pertenencias. Ante el peligro de permanecer demasiado tiempo detenidos, el tercer escuadrón decide incendiar la carreta averiada para continuar la marcha. Kurokawa cuestiona la decisión y menciona que podrían solicitar vehículos de apoyo para transportar las cosas de los aldeanos. Sin embargo, Itami le explica que técnicamente no están en una zona de combate abierta y que aumentar demasiado el tamaño de la unidad podría llamar la atención de enemigos cercanos. Además, recalca que provocar enfrentamientos innecesarios solo terminaría consumiendo recursos y dejando a los civiles atrapados en medio de la guerra. Su verdadero objetivo siempre ha sido proteger a los inocentes. En ese momento, el grupo detecta una misteriosa figura femenina frente al camino. Al observar mejor con los binoculares, descubren una enorme bandada de cuervos acompañando a una pequeña chica gótica, dejando completamente impactados tanto a Itami como a Kurata. Poco después se revela que se trata de Rory Mercury, quien también siente curiosidad por aquellos extraños habitantes provenientes del otro mundo. Los niños de la aldea bajan emocionados de los vehículos para saludarla y la llaman Oráculo. Los aldeanos entonces le cuentan todo lo ocurrido con el dragón de fuego y cómo el tercer escuadrón logró salvarlos. Debido a esto, Rory se acerca al convoy de manera bastante amistosa y rápidamente siente fascinación por los vehículos militares, ya que nunca había visto máquinas semejantes. Uno de los niños incluso le comenta que son muchísimo más cómodos que las carretas normales. Al escuchar eso, Rory se lame los labios y le dice a Itami que le gustaría experimentar cómo se siente montar uno de esos vehículos. El comentario deja al protagonista completamente nervioso, incapaz de responder algo coherente. De alguna manera, Rory termina subiéndose al transporte y sentándose directamente sobre las piernas de Itami, provocando inmediatamente los celos de Kurata. A partir de ahí comienza una escena bastante caótica donde Itami intenta apartarla mientras le ruega que deje de tocar su arma de servicio. Tiempo después, el grupo llega a un enorme cañón ubicado cerca de la colina de Roch. Sin embargo, el dragón de fuego reaparece y vuelve a atacar la zona, incendiando todo a su alrededor. Ante semejante amenaza, el tercer escuadrón y los aldeanos se ven obligados a huir mientras reorganizan sus posiciones para enfrentarse a la criatura usando todo su arsenal.
Aún así, las balas calibre 50 apenas logran hacerle daño al monstruo. En medio del combate, la joven elfa finalmente despierta e intenta comunicarse con Itami. Como él no entiende su idioma, ella comienza a señalarse el ojo desesperadamente. Entonces el protagonista comprende que el dragón tiene una flecha incrustada en el ojo izquierdo y ordena concentrar todos los disparos en ese punto vulnerable. La estrategia funciona y consiguen detener temporalmente a la bestia, ganando tiempo suficiente para disparar un misil. El primer intento falla y el cohete se desvía hacia el cielo, pero gracias a la ayuda de Rory logran redirigirlo y destruir uno de los brazos del dragón, obligándolo a retirarse hacia el cañón. Aunque sobreviven al ataque, las pérdidas son enormes y varios habitantes de Koda mueren durante el enfrentamiento. Esa misma noche, todos se reúnen en un campo iluminado por luciérnagas para despedir a los civiles caídos. Debido a que los aldeanos restantes no pueden cuidar de los huérfanos y ancianos, Itami decide llevarlos a la base militar de la colina de Alnus para encontrarles un lugar seguro donde vivir. Más tarde, el escuadrón se despide oficialmente de los habitantes de Koda. Cuando Kurokawa le pregunta cuál será el siguiente paso, Itami simplemente sonríe y asegura que se encargará de todo, transmitiendo tranquilidad al resto del grupo. También queda claro que Rory Mercury, Leleila Lalena y la joven elfa continuarán viajando junto al tercer escuadrón para ayudar a proteger a los refugiados. Poco después, un recuerdo revela lo que ocurrió realmente en la aldea destruida por el dragón. Allí descubrimos que la elfa se llama Tuka Luna Marceau. Durante el ataque, su padre la despierta en medio de las llamas y tras perder su hogar, la carga hasta un pozo oculto donde le pide que permanezca escondida hasta que todo termine. Acto seguido, arroja a Tuka dentro del pozo para salvarla y segundos después es consumido por el fuego del dragón. De regreso al presente, Tuka despierta sobresaltada dentro del convoy militar y Kurokawa le da los buenos días para tranquilizarla. Poco después, Itami informa que finalmente están cerca de llegar a su siguiente destino. En otro lugar del reino, la historia nos presenta a la Orden de los Caballeros de la Rosa, una organización fundada por la princesa Piña Colada con la aprobación del emperador Molt Sol Augustus. Allí conocemos a varios de sus miembros más importantes, quienes discuten un extraño rumor que comienza a extenderse por todo el imperio. La aparición de unos misteriosos guerreros vestidos de verde, claramente refiriéndose al tercer escuadrón. Uno de los caballeros explica cómo aquellos soldados evacuaron la aldea de Koda e incluso lograron ahuyentar al dragón de fuego. Sin embargo, muchos consideran imposible semejante hazaña, argumentando que existen distintos tipos de dragones y que una criatura así no puede ser derrotada tan fácilmente. En ese momento, una mesera interviene en la conversación y asegura haber visto personalmente al dragón escupiendo fuego. Gracias a esto, recibe una propina a cambio de más información sobre los hombres de verde. La joven entonces explica que esos soldados utilizan extrañas armas mágicas, con forma de largos palos de acero, y que viajan en vehículos imposibles de destruir. Mientras tanto, Itami finalmente llega junto a los refugiados a la base militar japonesa. Todos quedan sorprendidos al ver una enorme fortaleza construida con concreto moderno en medio de aquel mundo medieval. Aún así, el oficial superior de Itami lo reprende por traer aldeanos sin autorización. Sin embargo, el comandante Asama permite que permanezcan en la base debido a la buena relación que establecieron con los habitantes locales y porque podrían ayudarles a comprender mejor la región especial. Gracias a los refugiados, descubren que la mayoría de las personas del reino poseen costumbres similares a las humanas, que cada aldea suele estar liderada por un anciano y que viven principalmente de la agricultura y la silvicultura. Sin embargo, todavía saben muy poco sobre la política y la organización territorial del imperio. Por esa razón, el superior de Itami lo coloca oficialmente a cargo de los refugiados y le exige responsabilizarse de su comida, alojamiento y documentación. Más tarde, mientras reparte tareas relacionadas con el hospedaje, el teniente Yanagida conversa con Itami sobre la enorme importancia estratégica de la región especial. Según él, aquel mundo es un auténtico tesoro capaz de alterar la economía mundial, ya que posee tierras fértiles, recursos abundantes y un entorno libre de contaminación. Además, recalca que la civilización japonesa es muchísimo más avanzada que la del reino medieval, por lo que tener acceso exclusivo a ese lugar representa una ventaja histórica. Incluso afirma que controlar la región especial podría permitirle a Japón sobrevivir aislado del resto del mundo si fuera necesario. Al escuchar semejante explicación, Itami intenta desentenderse del asunto, aunque Yanagida le recuerda que él ya logró construir una relación de confianza con los habitantes del Nuevo Mundo, convirtiéndolo en una pieza clave para futuras negociaciones. Al día siguiente, Kato, Leleila Lalena, Rory Mercury y Tuka Luna Marceau se presentan formalmente ante el tercer escuadrón. Después de eso, un nervioso Itami balbucea que tendrán que construir algunas casas en el exterior para acomodar a todos los recién llegados. Aún así, Itami termina haciendo el ridículo al intentar comunicarse en el idioma de los nativos. Poco después, los refugiados observan fascinados la maquinaria de construcción de las fuerzas de autodefensa, completamente impresionados por la tecnología del otro mundo.
Mientras todos admiran las enormes máquinas, Lelei Lalalena nota que Tuca Luna Marceau tiene una expresión extraña y decide preguntarle qué ocurre. Entonces, Tuca responde con tristeza que le gustaría que su padre pudiera ver todas esas maravillas y comenta que piensa contárselas la próxima vez que lo vea. Lelei queda confundida al escuchar eso, ya que Tuca fue la única sobreviviente del ataque a su aldea. De esta forma entendemos que la joven elfa todavía desconoce la muerte de su padre y el destino del resto de su pueblo. Más tarde, Lelei comprende lo importante que resulta aprender japonés, así que empieza a interesarse seriamente por el idioma y la cultura de los extranjeros. Mientras tanto, en el mundo real, el presidente de China planea aprovechar la región especial para trasladar parte de su población y aliviar el problema de la sobrepoblación. Además, asegura que no permitirá que Japón monopolice aquel nuevo territorio, por lo que pretende fingir una relación amistosa mientras obtiene información sobre el portal y sus recursos. Por otro lado, el primer ministro japonés comienza a ser presionado por periodistas y medios sensacionalistas, quienes cuestionan el supuesto uso excesivo de la fuerza militar y las posibles víctimas civiles al otro lado de Gate. Días después, en la región especial, los refugiados finalmente pueden disfrutar de unos baños termales construidos por los japoneses. Allí, las chicas aprovechan para relajarse juntas mientras conversan sobre todas las cosas extrañas y sorprendentes que han descubierto desde su llegada. Lelei comenta que jamás había tomado un baño en un lugar tan cerrado, ya que anteriormente pertenecía a una tribu nómada llamada Rurudo, acostumbrada a bañarse en ríos y lagos al aire libre. Por su parte, Rory Mercury explica que en el templo donde vivía existían baños imperiales bastante lujosos, aunque debido a su labor como apóstol debía viajar constantemente por el mundo. Aún así, Rory se sorprende de encontrar instalaciones tan modernas en medio de la nada. Durante la conversación, Lelei menciona que Itami le explicó la importancia de ducharse todos los días, algo que hace que Tuca recuerde nuevamente al hombre que la salvó del pozo. Entonces Lelei le comenta que le parece extraño verla tan tranquila después de perder a su familia y amigos durante el ataque del dragón. Sin embargo, Tuca responde que todavía ni siquiera ha podido agradecer adecuadamente a quienes la ayudaron y además se pregunta si realmente está bien que permanezca allí como refugiada. Ante eso, Rory le recuerda que casi todos los presentes perdieron seres queridos durante la guerra y que tiene derecho a quedarse en el campamento tanto como cualquier otra persona. Después de convivir durante varios días con los japoneses, Lelei afirma que ya comenzó a entender parte de su idioma y descubre que pertenecen a un país llamado Japón, ubicado en un mundo completamente distinto más allá del portal. También comprende que existen muchas otras naciones fuera de la región especial, algo que deja a Tuca totalmente sorprendida. Por otro lado, Rory simplemente sonríe con cierta melancolía y comenta que le gustaría conocer ese otro mundo algún día. Mientras tanto, Piña Colada descubre que el rey Durán sobrevivió a la batalla de Alnus, aunque perdió una pierna y un brazo durante la explosión provocada por los misiles japoneses. Durán le explica que los hombres de verde derrotaron al ejército imperial incluso antes de que pudieran acercarse a la colina. Además, acusa directamente al emperador Molt Sol Augustus de haber sacrificado deliberadamente a los ejércitos aliados para librarse de ellos. Según él, el verdadero enemigo no son los invasores del otro mundo, sino el propio imperio gobernado por su padre. A pesar de todo, Piña insiste en obtener más información sobre los japoneses, pero Durán le responde que la única manera de comprender su poder es viéndolo con sus propios ojos. Tras escuchar eso, la princesa ordena a los caballeros de la Rosa prepararse para viajar hacia la colina de Alnus, pasando primero por la ciudad de Itálica. De regreso en la base japonesa, Itami está completamente feliz porque finalmente recuperó señal para jugar videojuegos. Debido a eso, ignora por completo a Kuribayashi y Kurokawa mientras espera que termine de actualizarse su juego. Molesta por su actitud, Kuribayashi le da una patada detrás de la rodilla y luego le explica que Tuca está comportándose de forma muy extraña. Resulta que la elfa siempre pide comida, ropa y alojamiento para 2 personas, aunque la segunda ración jamás es utilizada y la ropa adicional siempre pertenece a un hombre. Al escuchar aquello, Itami concluye despreocupadamente que quizá Tuca tiene un novio imaginario, dejando a las chicas sorprendidas por la poca seriedad de su comandante. Mientras tanto, Tuca le confiesa a Rory que teme convertirse en una carga, ya que si no aprenden a mantenerse por sí mismas, podrían verse obligadas a venderse a los soldados de la colina para sobrevivir. En ese momento, Lelei las interrumpe y las lleva hasta el campo de batalla donde todavía permanecen los cadáveres de los dragones abatidos durante el primer enfrentamiento. Allí revela que Itami les permitió quedarse con las escamas de los monstruos, las cuales son extremadamente valiosas en ese mundo. Sin embargo, Lelei aclara que ocultó deliberadamente esa información porque el protagonista desconoce el verdadero valor de dichas escamas y no quería despertar sospechas. Gracias a eso, las chicas logran reunir 2 enormes bolsas llenas de escamas de dragón, asegurando prácticamente su futuro económico. Incluso Lelei comenta que ya no tendrán que pensar en venderse para sobrevivir. Por otro lado, Kurata le pregunta a Itami si acaso ahora trabajan como repartidores, ya que terminaron acompañando a las chicas al mercado para vender las escamas.
Sin embargo, el protagonista responde que esta situación también le servirá para aprender más sobre el comercio y la economía de la región especial. Aunque Tuca sigue sintiendo miedo de viajar hacia otra ciudad desconocida, Lelei la tranquiliza asegurándole que permanecerán juntas y que incluso si el dragón regresa, los hombres de verde volverán a protegerlas. Gracias al apoyo del grupo, la joven elfa recupera algo de confianza y acepta viajar hacia Itálica. Mientras tanto, el comandante Hazama recibe una citación oficial del Congreso japonés, ya que quieren conocer detalles sobre los daños colaterales y las posibles víctimas civiles provocadas por las operaciones militares. Debido a eso, considera que Itami debería encargarse de responder esas preguntas. Sin embargo, Yanagida le informa que el protagonista ya partió rumbo a Itálica junto a su escuadrón. Durante el trayecto, Lelei continúa mostrando enorme curiosidad por la tecnología militar japonesa y le pide explicaciones constantes a Kuribayashi sobre el funcionamiento de las armas y vehículos. Kurata entonces comenta entre risas que la sargento antes era conocida como la Sargento Infernal, aunque ahora sonríe cada vez que habla con Lelei. Por otro lado, Tuca no deja de observar discretamente a Kurokawa, despertando sospechas dentro del convoy. Incluso Rory le pregunta directamente si está interesada en ella, provocando que la elfa se sonroje y se aleje avergonzada. Más adelante, Kurata detecta una enorme columna de humo en el horizonte y, tras observar con binoculares, concluye que proviene de la ciudad de Itálica. Lelei menciona que parece tratarse de un incendio provocado por humanos y no de un nuevo ataque del dragón, aunque confunde accidentalmente la palabra fuego con juego. A pesar de eso, Itami siente que algo anda mal y le ordena a su escuadrón mantenerse alerta. En ese momento, Rory sonríe emocionada mientras afirma que puede oler sangre en el aire. Poco después descubrimos que Itálica fue atacada por desertores del ejército imperial. Allí, Piña Colada y los Caballeros de la Rosa luchan ferozmente contra los bandidos, logrando expulsarlos de la ciudad tras una batalla bastante violenta. Sin embargo, Piña termina decepcionada al darse cuenta de que viajó hasta Itálica esperando encontrarse con los hombres de verde, ya que había escuchado rumores sobre un ejército extranjero que amenazaba las tierras de la Condesa Formal. En cambio, terminó enfrentándose a desertores pertenecientes a las propias tropas aliadas del imperio. Tras la batalla, la princesa ordena retirar los cadáveres y reforzar inmediatamente las barricadas de la ciudad, pues sospecha que los bandidos podrían regresar en cualquier momento. También informa que los refuerzos tardarán aproximadamente 3 días en llegar. Más tarde, Piña se dirige a la mansión de la familia Formal, donde es recibida por el mayordomo Bartolomé. El hombre comenta que debería existir alguna manera de evitar más enfrentamientos, pero la princesa responde con crudeza que rendirse solo significaría permitir que asesinen a los hombres y abusen de las mujeres de la ciudad. Incluso añade irónicamente que quizás una persona pueda soportar los abusos de 1 o 2 bandidos, pero jamás los de 100. Por esa razón insiste en que la única forma de sobrevivir es continuar luchando, aunque la guerra sea algo terrible. Después de eso, la jefa de sirvientas, Kaine, le lleva algo de comida. Piña se queja al ver una porción tan pequeña y simple, pero Kaine le explica que comer demasiado mientras está agotada podría hacerla enfermar. Más tarde, antes de irse a dormir, Piña le pregunta en tono cansado qué hará si no logra despertar al día siguiente. Entonces Kane sonríe y responde que le arrojará agua en la cara hasta levantarla, comentario que extrañamente tranquiliza a la princesa. Una vez sola en la habitación, Piña lamenta el resultado de su primera batalla, ya que muchos de sus mejores soldados murieron rápidamente, y la moral de sus tropas está completamente destruida. Finalmente, mientras duerme, recuerda cómo nació la Orden de los Caballeros de la Rosa. Cuando era niña reunió a varias jóvenes nobles y comenzó a jugar a ser soldados. Con el tiempo logró convencer al comandante Greiko Aldo para que las entrenara de verdad. Aunque la sociedad y varios miembros de la realeza se burlaban constantemente de ellas por ser simples niñas jugando a la guerra, Grey logró ver el enorme potencial que escondían. Además, debido a su propio linaje, él jamás podría ascender demasiado dentro del ejército imperial, por lo que decidió apostar por aquel peculiar grupo liderado por la princesa. Por esta razón, Grey decide acompañar a Piña en su camino y ayudarla a convertir a la Orden de la Rosa en una de las fuerzas más respetadas del imperio. Sin embargo, 7 años después, aunque la orden finalmente obtiene reconocimiento oficial, termina siendo utilizada únicamente como guardia ceremonial y un simple adorno para el emperador. Debido a esto, Piña desarrolla un profundo resentimiento hacia su padre y anhela demostrar su verdadero valor en el campo de batalla. A la mañana siguiente, Cain despierta a Piña arrojándole un balde de agua helada mientras le advierte sobre la llegada de un ejército desconocido a las afueras de la fortaleza. Poco después, la princesa se dirige a la entrada y descubre un convoy militar acompañado por una hechicera lindonita, una elfa y una misteriosa semidiosa. Pero es precisamente la presencia de Rory la que llama por completo su atención. En ese instante Piña piensa que, si la iglesia se alió con los bandidos, entonces la destrucción de Itálica es inevitable.
Aún así decide actuar con cautela y mostrarse amistosa para averiguar cuáles son las verdaderas intenciones de los recién llegados. Además concluye que, si son neutrales, es mucho mejor tenerlos como aliados que convertirlos en enemigos. Tras esto, ordena abrir las puertas de la fortaleza, aunque accidentalmente termina golpeando al prota al otro lado de la entrada. Más tarde, Rory, Lelei y Tuka ayudan a despertarlo mientras reprenden a la princesa por el golpe. Al mismo tiempo, el sargento Kuribayashi se comunica por radio para comprobar el estado del grupo, y el prota responde que primero necesita analizar la situación dentro de la ciudad antes de actuar, por lo que le pide mantenerse alerta ante cualquier emergencia. Luego de esto, el prota exige una explicación sobre lo ocurrido, pero Hamilton interviene indignada por su actitud y le recuerda que está frente a la tercera princesa imperial, dejando completamente sorprendido al escuadrón. Posteriormente, Piña intenta compensar el incidente guiándolos por la mansión mientras les explica la historia de Itálica. Allí revela que la ciudad es un punto estratégico conectado con las rutas de Tesalia y Apia, gobernada durante generaciones por la familia Formal. No obstante, tras la repentina muerte del último conde, sus tres hijas comenzaron una disputa por la sucesión. Debido a que las dos mayores estaban casadas con nobles de otras familias, se originó un conflicto por la tutela de la heredera legítima, la menor de todas, la pequeña Miui. Al escuchar esto, el prota comenta que problemas como esos existen incluso en su propio mundo. Entonces Lelei le pregunta si realmente entiende el idioma de la princesa, y él responde que no comprende todas las palabras, aunque logra captar la idea general, quizá gracias al golpe que recibió en la cabeza. Después, Piña continúa relatando la situación del imperio, y explica que enviaron una expedición al otro lado del portal, pero ninguno de los soldados regresó. Como consecuencia, la seguridad de Itálica quedó completamente debilitada, haciendo casi imposible defender la ciudad en esas condiciones. Acto seguido presenta al grupo a Miui Formal, la joven condesa de apenas 11 años. Aunque oficialmente es la líder del territorio, resulta evidente que aún es demasiado joven para comandar una guerra, por lo que Piña termina asumiendo el papel de estratega para proteger tanto la ciudad como a sus habitantes. De esta manera, la princesa y el prota forman una alianza, asignándole al tercer escuadrón la defensa de la Puerta Sur, una de las zonas más dañadas tras el ataque de los bandidos. Más tarde, Piña conversa con Hamilton acerca de los hombres de verde, pero su compañera considera un grave error confiar en guerreros extranjeros. A pesar de eso, Piña insiste en que deben aprovechar cualquier recurso disponible si quieren sobrevivir. Mientras tanto, el prota se comunica con la base militar para informar que no regresarán ese día. En ese momento, su oficial superior le recuerda molesto el problema pendiente con el Congreso. Sin embargo, el prota aprovecha la conversación para pedirle un misterioso favor, aunque no revela de qué se trata. Ya entrada la noche, el tercer escuadrón vigila los movimientos enemigos y calcula que los bandidos poseen entre 500 y 700 hombres. Además, sospechan que el ataque no vendrá desde la puerta norte debido al enorme acantilado que protege esa zona. Tras analizarlo, el prota comprende que su unidad está siendo usada como carnada, ya que apenas cuentan con 12 soldados para defender el sector por donde ingresaron los invasores. También deduce que Piña pretende aparentar debilidad para atraer a los enemigos y luego eliminarlos con una segunda línea de ataque desde la retaguardia, algo que prácticamente convierte la misión en un suicidio para el escuadrón. Aún así, el prota decide continuar porque su prioridad sigue siendo salvar civiles inocentes. Poco después, Kuribayashi intenta entregarle un visor nocturno, pero él no logra colocárselo correctamente sobre el casco. Entonces Rory interviene para ayudarlo y aprovecha para preguntarle por qué decidió colaborar con la princesa imperial si, técnicamente, ella debería ser su enemiga. Ante esto, el prota responde que su objetivo es proteger vidas inocentes sin importar el bando. Esa respuesta deja fascinada a Rory, quien le explica que Roy, el dios de la guerra, no considera el asesinato como un pecado, sino que valora las verdaderas intenciones detrás de las acciones, ya que las mentiras y los engaños son los que corrompen el alma. Después de escucharla, el prota reafirma su deseo de salvar personas y espera que la princesa entienda que es mejor convertirlos en aliados antes que enfrentarlos en una guerra innecesaria. Sin embargo, Rory malinterpreta completamente sus palabras y, emocionada, asegura que él es aterrador porque cree que desea quebrar el espíritu de la princesa hasta lo más profundo. Incluso afirma que le emociona ayudarlo, ya que hace muchísimo tiempo no sentía deseos de desatar una auténtica masacre. Finalmente, cerca de las 3 de la madrugada, los bandidos lanzan un nuevo ataque contra Itálica. Pero en lugar de asaltar la puerta sur, irrumpen por la entrada este, tomando completamente desprevenidos a los defensores y asesinándolos con facilidad. Mientras tanto, el tercer escuadrón permanece esperando órdenes de Piña, ya que ella es la comandante de la batalla. Al mismo tiempo, los habitantes restantes luchan desesperadamente para contener la invasión. En medio del caos, Norma descubre que una poderosa invocadora de espíritus acompaña al ejército enemigo. Y pese a toda la resistencia, los bandidos finalmente derriban la puerta principal y entran arrastrando los cadáveres de los inocentes asesinados. En ese momento, una
habitante llamado Nicola decide seguir luchando y se lanza contra los invasores, motivando al resto de los hombres del pueblo a hacer lo mismo. Por otro lado, Piña queda paralizada por la situación y comprende que el tercer escuadrón probablemente no acudirá a ayudarla, ya que ella misma los envió a una misión prácticamente suicida en el sector sur. Así entendemos que, desde el principio, su intención era deshacerse de los hombres de verde, aunque su plan terminó saliéndole completamente al revés. De regreso en la base militar, el comandante Asama informa que la princesa solicitó apoyo urgente para Itálica. Entonces, el teniente coronel Tetsuge ofrece inmediatamente a su unidad para intervenir, pero el coronel Kengun objeta la idea y explica que avanzar por tierra tomaría demasiado tiempo. Por ello, recomienda enviar al cuarto escuadrón de combate, ya que se encuentra preparado y mejor equipado para una respuesta rápida. Acto seguido, el teniente Yanagida comenta que ya tiene listos los altoparlantes, el estéreo y hasta un CD de Richard Wagner para la operación, lo que provoca la aprobación inmediata de Kengun por su excelente gusto musical. Así, Asama decide desplegar al cuarto escuadrón, convencido de que es la opción más veloz y eficiente, mientras imagina si acaso su equipo fue poseído por el espíritu del teniente coronel Kilgore. Entretanto, la batalla en Itálica continúa empeorando. El líder de los bandidos asesina brutalmente a Norma, miembro de la Orden de la Rosa, y luego proclama ante sus hombres que esa masacre será la venganza por todos los compañeros que murieron en Alnus. Por ello, ordena exterminar a cada enemigo hasta poder morir satisfechos, afirmando que aquella carnicería será ofrecida en nombre de Embroy, el dios de la guerra. Al mismo tiempo, Piña descubre la muerte de Norma, algo que la llena de dolor y desesperación. Debido a la falta total de refuerzos, incluso los civiles restantes terminan uniéndose a la defensa para proteger a los más indefensos. Mientras tanto, Rory comienza a comportarse de forma extraña y eufórica, acariciando su propio cuerpo mientras afirma que está a punto de perder el control pese a intentar contener sus impulsos. La escena deja completamente confundido al escuadrón, mientras Tuca se cubre los ojos avergonzada. Entonces, el prota pregunta qué está ocurriendo, y Lelei explica que, como Rory es un apóstol de Embroy, las almas de los soldados muertos deben atravesar su cuerpo antes de llegar al dios de la guerra, provocándole un efecto similar a un afrodisíaco. Tras esto, Kuribayashi se acerca preocupada y le pregunta a Lelei si existe alguna manera de controlar el extraño éxtasis de Rory. Sin embargo, la joven hechicera le responde que la única solución es dejar que vaya directo al campo de batalla. Mientras tanto, los civiles continúan resistiendo desesperadamente contra los bandidos, hasta que un enorme guerrero con máscara de hierro aparece balanceando un gigantesco mangual de acero. Acto seguido, lanza un rugido tan brutal que hace vibrar el aire y llena de terror a todos los presentes. Debido a esto, uno de los soldados le advierte a Piña que las barricadas están a punto de caer y que, si eso sucede, la ciudad de Itálica desaparecerá bajo una masacre sangrienta. Por ello, le recomienda escapar antes de que sea demasiado tarde y abandonar definitivamente la batalla por el territorio de la familia formal. En ese instante, Piña se siente completamente decepcionada al darse cuenta de que los caballeros de su orden ya no pueden cambiar el rumbo de la guerra. Al mismo tiempo, el prota le ordena a Kuribayashi que vigile a Rory, aunque la semidiosa ya no puede contenerse y corre directamente hacia el centro del combate para satisfacer sus impulsos violentos. De inmediato, el prota, Kuribayashi y Tomita la persiguen a bordo de su vehículo militar, mientras informan al cuarto escuadrón que el enemigo atacó la puerta este y marcan el objetivo con una bengala. Poco después, el cuarto escuadrón se aproxima a Itálica, listo para entrar en combate. El teniente informa que toda la batalla se concentra en la puerta oriental, por lo que Kengun ordena prepararse para el ataque. Entonces, con el sol naciendo a sus espaldas, hacen sonar la cabalgata de las valquirias, creando una entrada completamente épica. Mientras avanzan, uno de los soldados se quita el casco y se sienta encima de él. Su compañero le pregunta qué demonios hace, y el sujeto responde tranquilamente que es para evitar que le suden las bolas. Al mismo tiempo, el prota le pide a Kuribayashi que se retire el visor nocturno, aunque ella se niega asegurando que nunca lo daña. Por eso, él le explica que el amanecer ya está por comenzar y no quiere otro regaño por romper el equipo. Dicho esto, lanza una bengala al cielo para señalar su posición al cuarto escuadrón. Tras esto, Rory llega al corazón de la batalla, donde los bandidos intentan derribar las barricadas. Sin pensarlo dos veces, ataca al gigantesco guerrero y destruye su máscara de hierro en 1000 pedazos con un único golpe de alabarda. La escena provoca una satisfacción enfermiza en la apóstol de Enryo. Finalmente, el cuarto escuadrón entra en acción y dispara un misil que destruye por completo la entrada este de la fortaleza, mientras sus ametralladoras eliminan sin piedad a todos los enemigos del exterior. Por otro lado, Tuca observa las explosiones completamente impactada y cree que las armas militares son algún tipo de magia de otro mundo. Sin embargo, Lelei le aclara que no se trata de hechicería y luego se aleja del sitio, despertando la curiosidad de Kurokawa, quien le pregunta a dónde va. Ante esto, Lelei responde que quiere observar todo de cerca porque desea aprender más sobre esas nuevas tecnologías. En otro sector, el prota, Kuribayashi y Tomita alcanzan la puerta este y descubren que no quedan enemigos cerca. Aún así, Kuribayashi se emociona demasiado y corre hacia la pelea sin pensar en el peligro, obligando al prota y a Tomita a seguirla para protegerla.
Simultáneamente, Rory queda rodeada por un grupo de bandidos y comienza a girar su alabarda con una sonrisa llena de locura. Los enemigos forman una muralla de escudos, pero ella la rompe de un solo golpe mientras ríe eufóricamente cada vez que obtiene el alma de uno de sus enemigos. Sin embargo, en medio del frenesí pierde la concentración y un bandido intenta atacarla por la espalda con un martillo. Por suerte, Kuribayashi aparece justo a tiempo, desvía el golpe y acaba con el sujeto usando una ráfaga de disparos. Después de eso, los enemigos vuelven a la carga. Kuribayashi lucha ferozmente esquivando ataques y disparando sin descanso, pero eventualmente su arma termina dañada. Por ello, lanza una granada que destruye la línea de escudos y luego elimina a los bandidos restantes con su pistola. En ese momento, nota que otro enemigo corre directamente hacia Rory e intenta protegerla, aunque se distrae y no se percata de que el hombre está detrás de ella. Afortunadamente, Rory lo detecta a tiempo y lo aparta con su alabarda. Ambas se miran fijamente y sonríen al darse cuenta de lo bien que pelean juntas. Mientras tanto, el prota comprende que las dos están ignorando completamente sus alrededores, así que decide cubrir sus puntos ciegos. Poco después, Rory ejecuta al líder de los bandidos, quien pierde la cordura al comprender que la derrota es inevitable. Al mismo tiempo, el cuarto escuadrón invade el interior de la fortaleza y recibe la orden de eliminar a cualquier enemigo restante. Debido a esto, le piden al prota evacuar inmediatamente a los civiles y a sus compañeras. Rápidamente el prota y Tomita sacan del lugar a la emocionada Kuribayashi y a la frenética Rory antes de que el cuarto escuadrón convierta el sitio en una carnicería. Utilizando armamento pesado, los soldados exterminan a todos los bandidos que siguen dentro de la ciudad. Al ver semejante despliegue de violencia y poder, Piña queda completamente impactada y bautiza a los helicópteros militares como Pegasos de Hierro. Además, contempla fascinada la aterradora fuerza de la gente de verde, mientras la música épica continúa sonando de fondo. Más tarde, las fuerzas de autodefensa comienzan a rescatar sobrevivientes y arrestar a los criminales que aún siguen vivos. Durante el operativo, uno de los habitantes le agradece a Tomita por salvarles la vida y le pregunta a qué ejército pertenecen. Entonces, él responde orgullosamente que forman parte de las fuerzas de autodefensa de Japón. Posteriormente, el prota continúa cargando a Rory entre sus brazos, aunque sin darse cuenta termina tocándole uno de sus pechos. Al notar esto, Rory lo mira fijamente y le sonríe de forma sospechosa. El prota le devuelve la sonrisa con nerviosismo, solo para recibir una tremenda bofetada de la pequeña semidiosa gótica. Más tarde, Piña reflexiona sobre el fracaso de su estrategia y siente que tanto ella como la Orden de la Rosa fueron completamente derrotadas. Incluso teme que las fuerzas de autodefensa decidan tomar el control de Itálica y convertirla en una simple prisionera. A la mañana siguiente, Hamilton agradece formalmente a los extranjeros por rescatar la ciudad y comienza a negociar un tratado bajo las leyes del imperio. Allí deja claro que la custodia de los prisioneros debe quedar en manos imperiales. Sin embargo, Lelei toma la palabra y explica que las fuerzas japonesas comprenden que Itálica necesita utilizar a los prisioneros para reconstruir la ciudad, aunque exige que todos reciban un trato humanitario y que eventualmente puedan reintegrarse a la sociedad. Hamilton no queda conforme con la propuesta, ya que considera que los criminales no merecen compasión. Aún así, Lelei insiste en que esa es una condición obligatoria para aceptar el acuerdo. Finalmente, Hamilton observa a Piña, quien acepta con un movimiento de cabeza y el tratado termina sellándose. Más tarde, Piña queda completamente confundida al descubrir que la gente de verde solo pidió a algunos prisioneros, libre tránsito por Itálica y una exención de impuestos, algo demasiado modesto considerando el abrumador poder militar que poseen. Posteriormente, el protagonista elige a los prisioneros que lo acompañarán de regreso a la base militar. Tanto Kuribayashi como Kurokawa quedan sorprendidas al ver que, fiel a su lado otaku, selecciona únicamente mujeres atractivas. Entre ellas destaca una joven con una pluma sobre la cabeza, a quien recordamos como la invocadora de espíritus. Mientras tanto, el cuarto escuadrón se despide de los habitantes de la ciudad. Después, las chicas se dirigen a vender las escamas del dragón, principal objetivo de su viaje. Sin embargo, reciben apenas 10.000 denaris de plata y una letra de cambio por 2.000 más, debido a que la economía de Itálica quedó gravemente afectada tras la batalla. Aún así, Lelei acepta quedarse únicamente con el dinero en efectivo a cambio de obtener información sobre los mercados de la región. Tras permanecer despiertos durante demasiado tiempo, el grupo se dispone a descansar durante el trayecto de regreso a Alnus. Sin embargo, sus planes se ven interrumpidos por la llegada de refuerzos de la Orden de los Caballeros de la Rosa. Estas guerreras desconocen el reciente tratado de paz y la ayuda brindada por la Fuerza de Autodefensa durante el rescate de Itálica, por lo que consideran al tercer escuadrón una amenaza. El protagonista baja rápidamente del vehículo para calmar la situación, pero es golpeado por voces. Después de eso, ordena a sus compañeros retirarse y permanece solo bajo custodia de las caballeras. Durante la noche, en las colinas cercanas a Itálica, los miembros del tercer escuadrón observan los movimientos de los guardias para averiguar el paradero de su capitán. Allí, Kuribayashi comenta que quizás ya esté muerto, aunque Kurata le pide que deje de ser tan pesimista.
Al mismo tiempo, Piña arroja una copa de vino al rostro de Voces como castigo por haber torturado al protagonista durante su primer encuentro con los japoneses. Sin embargo, una caballera llamada Panache interviene para averiguar qué ocurrió realmente, por lo que la princesa le relata los acontecimientos sucedidos durante la batalla contra los desertores imperiales. Poco después vemos al protagonista en pésimas condiciones, con múltiples heridas en el rostro y las manos atadas. Aún así, Hamilton intenta animarlo. Más tarde, preocupada por su estado de salud, Piña ordena a Kaine y a sus compañeras que se encarguen de atenderlo. Tras esto, Grey le recomienda disculparse con el tercer escuadrón por los errores cometidos por su orden, pero la princesa se resiste porque no quiere humillarse frente al protagonista, aunque sabe perfectamente que una confrontación contra la fuerza de autodefensa sería un desastre. Mientras tanto, el grupo organiza una misión de rescate para infiltrarse en la ciudad. Es entonces cuando Kurata revela que el protagonista es un Ranger, un soldado que completó un exigente entrenamiento de combate avanzado y supervivencia. La noticia sorprende enormemente a Kuribayashi, ya que alguien tan despreocupado como él no parece encajar con semejante historial. En ese momento, Tuka utiliza por primera vez su magia para invocar espíritus del sueño y lanzar un hechizo que adormece a los guardias. Gracias a ello, el tercer escuadrón logra infiltrarse en la fortaleza sin mayores problemas. Por otro lado, el protagonista despierta en una habitación de la mansión rodeado por 4 hermosas sirvientas. Allí descubre que una posee orejas de gato y otra de conejo, lo que provoca su emoción inmediata al comprobar que las fantasías de Kurata realmente existen en este mundo. Poco después, Kaine entra en la habitación y se disculpa por el comportamiento de las caballeras de la Orden de la Rosa. Incluso le asegura que, si desea tomar represalias contra la ciudad, contará con su apoyo siempre que la condesa Miu no resulte perjudicada. Sin embargo, el protagonista rechaza esa idea. Agradecida por su comprensión, Kaine ordena a las sirvientas satisfacer cualquier necesidad que tenga, algo que avergüenza tanto al protagonista que termina escondiéndose bajo las sábanas. Momentos después, la chica conejo detecta a alguien intentando entrar por la ventana. Kaine deduce que se trata de los compañeros del protagonista y ordena a las criadas que los conduzcan hasta allí. Aprovechando la ocasión, él pregunta por las distintas razas presentes en la mansión. Kaine le explica que Mamina pertenece a una tribu de guerreras conejo, Persia es una mujer gato conocida como Aurea, mientras que Monmu es una humana común. También menciona que el antiguo conde tenía una mentalidad extremadamente abierta y se esforzó por reunir sirvientes de distintas especies. Al escuchar esto, el protagonista comenta que comparte bastante esa forma de pensar. Entonces Aurea señala que él posee un aroma especial que atrae a las serpientes de su cabello. Sin embargo, Monmu la reprende de inmediato por su falta de modales. Kaine añade que las medusas absorben energía vital a través de sus cabellos y advierte que, aunque Aurea está entrenada, siempre es recomendable actuar con cautela. Más tarde, el tercer escuadrón llega a la habitación y se sorprende al comprobar que su capitán está siendo tratado como un auténtico invitado de honor. En otro sector de la mansión, Piña concluye que necesita mantener satisfecho al protagonista para evitar problemas diplomáticos con Japón. Por ello ordena a Voces utilizar todos los medios posibles para mantenerlo contento. Aunque lamenta que su primera experiencia tenga que ser con alguien como él, la caballera acepta el sacrificio por el bienestar del imperio y de la princesa. Mientras tanto, Kurata aprovecha la situación para presentarse formalmente ante Persia. Le cuenta que tiene 21 años, que es soltero y que le encantan los mangas, intentando llamar su atención a toda costa. A su alrededor, el resto del grupo convive con las criadas en lo que el protagonista describe como un auténtico intercambio cultural. En ese momento, Voces permanece fuera de la habitación vistiendo un atrevido camisón y llorando de vergüenza por la misión que le han encomendado. Finalmente reúne valor, abre la puerta y se encuentra con una realidad completamente distinta a la que imaginaba. Nadie le presta la menor atención. Ofendida por semejante indiferencia, se acerca al protagonista y le propina otro golpe en el rostro. A la mañana siguiente, Piña entra en pánico al enterarse de lo ocurrido. Al mismo tiempo, Lelei actúa como traductora entre ambos grupos, pero traduce incorrectamente gran parte de la conversación. Debido a ello, la princesa interpreta varios comentarios como amenazas o insultos. La situación empeora cuando Lelei menciona erróneamente que el protagonista debe comparecer ante el Senado para presentar una denuncia formal. Piña entra en crisis al imaginar que una sola palabra del japonés podría provocar la ira de toda la nación. Por eso, desesperada, decide acompañar personalmente al grupo hasta la colina de Alnus para disculparse ante los superiores de la base por haber incumplido el tratado de paz. Lo más irónico es que ninguno de los incidentes ocurridos habría sido considerado una ofensa grave en este mundo. Todo surge a causa de los constantes errores de traducción y las diferencias culturales entre ambas civilizaciones. Antes de partir, Kurata se despide de Persia y promete regresar para verla nuevamente. Por su parte, el protagonista considera que Piña es una molestia por insistir en acompañarlos, sin saber que ella solo intenta salvarse de una represalia que jamás llegará. Durante el trayecto hacia Alnus, tanto Piña como Voces quedan asombradas por la velocidad del viaje, ya que están
están acostumbradas a recorrer largas distancias a caballo. Su sorpresa aumenta todavía más cuando observan un helicóptero de combate sobrevolando la zona y presencian prácticas de tiro realizadas por los soldados japoneses. Confundida, Piña pregunta a Lelei si todos los habitantes de este mundo son magos. La joven intenta explicarle que no se trata de magia, sino de tecnología y armas como fusiles o pistolas, pero la princesa apenas comprende sus palabras. La explicación se vuelve todavía más complicada cuando aparecen los tanques. Incapaz de entender su funcionamiento, Piña los describe como enormes elefantes de hierro y llega a la conclusión de que los habitantes de este mundo son auténticos monstruos de guerra. Entonces se pregunta por qué Japón decidió atacar al imperio. Como respuesta, Lelei le recuerda que fue el propio imperio quien inició el conflicto al invadir territorio ajeno. Molesta por la forma en que se expresa, Piña le reprocha que ahora también vive en este mundo y corre los mismos riesgos. Sin embargo, Lelei responde que es una nómada y que puede adaptarse a cualquier lugar. Sus palabras llevan a la princesa a reflexionar y comprender que un imperio puede conquistar tierras por la fuerza, pero jamás podrá apoderarse de los corazones de sus habitantes. Finalmente llegan a la base militar, donde Piña conoce al comandante Asama y se disculpa tanto por la violación del tratado de paz como por el maltrato sufrido por el protagonista. Asama recibe las disculpas con calma y reconoce que ambos mundos poseen costumbres completamente distintas. Además, agradece a la princesa por servir como puente entre Japón y el imperio e incluso se muestra dispuesto a olvidar el incidente. Por desgracia, los errores de traducción de Lelei vuelven a generar malentendidos, provocando que Piñas rechace accidentalmente la oferta. Al mismo tiempo, el teniente Yanagida se divierte escuchando las historias sobre los golpes que Voces le propina al protagonista y continúa haciendo preguntas solo para burlarse de él. Sin embargo, las dos jóvenes interpretan la conversación como un interrogatorio formal para determinar responsabilidades, por lo que el comandante decide intervenir antes de que la situación se salga aún más de control. Más tarde, el protagonista le pregunta a Tuka si le gustaría visitar Japón. Tras la reunión celebrada en el Senado, se decidió llevar a una representante del otro mundo para iniciar conversaciones diplomáticas. Además, Lelei también viajará con ellos para desempeñarse como intérprete oficial. Al escuchar la propuesta, Tuka acepta de inmediato. Sin embargo, Rory y Lelei alcanzan a escuchar la conversación y exigen acompañarla en el viaje. Durante la noche, el protagonista se queja del agotador día que tuvo. En ese momento recibe una llamada en su teléfono y descubre que una chica llamada Risa le ha dejado numerosos mensajes. Aún así, decide ignorarlos todos porque no quiere perderse el gran evento de Doujinshi de la temporada de invierno. Poco después nota que Lelei lo ha escuchado. La joven le pide que la acompañe de regreso al campamento, pero ambos están tan cansados que ella termina quedándose dormida en el acto. Como cualquier persona decente haría, el protagonista la lleva hasta su habitación, la acomoda sobre la cama y le quita el abrigo para que descanse mejor. Sin embargo, el cansancio también lo vence a él y acaba durmiéndose junto a la cama. Mientras tanto, Piña y Voces discuten sobre las verdaderas intenciones de la Fuerza de Autodefensa. Voces sospecha que buscan una excusa para prolongar la guerra, pero la princesa no comparte esa opinión. Según ella, los japoneses las han tratado con respeto y cortesía, algo que contrasta enormemente con las costumbres de su propio mundo. Intrigada por esas diferencias, decide investigar más y planea acompañar al protagonista durante su viaje a Japón. A la mañana siguiente, Tomita se sorprende al descubrir que Rory también viajará con ellos. El protagonista explica que prácticamente los amenazó con perder el control si no le permitían conocer el otro mundo. La sorpresa aumenta todavía más cuando descubre que Piña y Voces también formarán parte de la comitiva. Yanagida le aclara que la princesa actuará como enlace diplomático entre Japón y el imperio, por lo que le encomienda la tarea de mostrarles el país. Poco después, el portal se abre y las chicas observan con nerviosismo lo que las espera al otro lado. Tras cruzarlo, llegan al distrito de Ginza, en Tokio, donde quedan maravilladas por los enormes rascacielos que dominan el paisaje urbano. Ante semejante demostración de desarrollo, Piña comienza a temer que el imperio haya provocado una guerra contra una civilización infinitamente superior a la suya. En otro lugar se presenta a Hideo Komakado, miembro del Departamento de Inteligencia y Seguridad Pública, además del encargado de escoltar al grupo durante su estancia. Nada más conocer al protagonista le revela que investigó todo sobre él, incluida su faceta de otaku. Por ello le cuesta creer que alguien con un pasado tan relajado haya logrado convertirse en Ranger, aunque aún así expresa su admiración por sus logros. También se revela que el protagonista posee una clasificación de élite dentro de las fuerzas de autodefensa, inspirada en unidades especiales como las Boinas Verdes y la Fuerza Delta estadounidense. Al escuchar esto, Kuribayashi pierde completamente la paciencia, incapaz de comprender cómo alguien tan despreocupado puede ser considerado un héroe nacional. Como respuesta, el protagonista explica sus méritos mediante una curiosa metáfora. Según él, incluso los perezosos tienen un papel importante dentro de cualquier equipo, y buena parte de su ascenso se debió precisamente a cuestionar las órdenes de sus superiores cuando lo consideraba necesario. Más tarde, mientras viajan en un autobús privado, Tuka, Rory y Lelei observan fascinadas las calles de Tokio. Incluso llegan a creer que las decoraciones de un árbol navideño forman parte de algún tipo de hechizo mágico.
Posteriormente, el protagonista acompaña a Tuca a una tienda de ropa, ya que no puede presentarse ante el Senado vistiendo unos simples jeans. Por ello buscan un atuendo más adecuado para la ocasión. En cambio, Rory y Lelei rechazan cualquier cambio de vestimenta porque consideran que sus ropas actuales son perfectas. Más tarde se dirigen a un restaurante para almorzar. Allí, Piña y Voces desconfían inicialmente de la comida japonesa al observar que algunas personas colocan huevos crudos sobre sus platos. Sin embargo, una vez que se animan a probarla, descubren que tiene un sabor delicioso. Mientras tanto, Kuribayashi y Tomita llevan a Piña y Voces a una reunión con la asesora del primer ministro, Riko Shirauri, y con Koji Sugawara. Allí comienzan los preparativos para una futura conferencia destinada a establecer relaciones diplomáticas entre ambos mundos. Poco después, radio y televisión anuncian que el primer debate oficial se celebrará en el Senado japonés y contará con la participación de refugiados provenientes de la región especial. Durante la sesión aparece la senadora Mitsuki Kowara, quien inicia un duro interrogatorio contra el protagonista. La política cuestiona la muerte de 150 refugiados bajo la protección del tercer escuadrón y acusa a la Fuerza de Autodefensa de no haber tomado suficientes medidas para detener al dragón. Con total calma, el protagonista responde que su unidad simplemente no contaba con el poder de fuego necesario para eliminar una criatura cuyas escamas son capaces de resistir el impacto de sus municiones. Aún así, Mitsuki critica su aparente frialdad frente a la pérdida de vidas humanas. El protagonista le responde que lamenta profundamente cada persona que no pudo salvar. Entonces, uno de los presentes interviene para respaldarlo, explicando que las escamas del dragón poseen una dureza comparable a materiales extremadamente resistentes. En la práctica, enfrentarlo equivale a combatir un tanque volador, por lo que derrotarlo sin sufrir bajas sería prácticamente un milagro. Al verse superada, Mitsuki decide llamar a Lelei como siguiente testigo. Sin embargo, la joven responde a todas sus preguntas con neutralidad y sin ofrecer la reacción que la senadora esperaba. Posteriormente llega el turno de Tuca. La política, sorprendida por su apariencia, le pregunta si sus orejas son reales. Tuca responde que sí e incluso le permite tocarlas si lo desea. La inesperada respuesta deja a Mitsuki completamente desconcertada y provoca una auténtica locura entre los fotógrafos presentes, quienes comienzan a tomar imágenes sin descanso. Cuando le preguntan sobre la actuación de las fuerzas de autodefensa durante el ataque del dragón, Tuca admite que no puede opinar al respecto porque permaneció inconsciente durante gran parte del incidente. Finalmente, Rory sube al estrado. Al verla vestida de negro, Mitsuki asume que está de luto por algún familiar fallecido y aprovecha para lanzar nuevas críticas contra la fuerza de autodefensa. Según sus datos, una cuarta parte de los refugiados murió durante el ataque, mientras que ningún soldado japonés resultó herido. Por ello, los acusa de cobardía por no sacrificar sus vidas para proteger a los civiles. Las palabras indignan profundamente a Rory. Tras unos segundos de silencio, le grita en perfecto japonés que es una estúpida e ignorante. El impacto de su voz es tan fuerte que deja atónitos a todos los presentes. Acto seguido, explica que la Fuerza de Autodefensa realizó un esfuerzo extraordinario para contener a un dragón de fuego, una hazaña prácticamente imposible para cualquier habitante de la región especial. Por ello considera que los verdaderos héroes son los soldados japoneses y acusa a Mitsuki de burlarse de quienes arriesgan sus vidas para proteger a los demás. Ofendida, la senadora le exige respeto hacia sus mayores y critica las costumbres de los habitantes del otro mundo. Esa respuesta provoca que Rory pierda aún más la paciencia e incluso esté a punto de atacarla. Por suerte, el protagonista interviene a tiempo y les recuerda a todos que Rory es, con diferencia, la persona más anciana de toda la sala. Entonces la semidiosa revela que tiene 971 años, dejando a los asistentes completamente sorprendidos. Cuando Mitsuki pregunta la edad de Tuca, descubre que posee 175 años. Después dirige su atención hacia Lelei y supone que tendrá una edad similar, aunque suspira aliviada cuando la joven le responde que apenas tiene 15 años. A continuación, Lelei explica que en su mundo existen numerosas razas además de los humanos. Tuca es una elfa cuya esperanza de vida resulta prácticamente indefinida, mientras que Rory nació como humana pero terminó convirtiéndose en una semidiosa, razón por la cual su cuerpo dejó de envejecer. También revela que después de 1000 años en ese estado, ascenderá a una existencia espiritual para convertirse finalmente en una auténtica diosa. Tras escuchar todas estas explicaciones, Mitsuki acepta su derrota. Mientras tanto, las tres chicas se transforman en celebridades virales y comienzan a dominar las redes sociales. En otra reunión, Tomita y Kuribayashi actúan como intérpretes de Piña frente a la asesora del primer ministro. Allí la princesa queda impactada al recibir una lista con los nombres de los 6000 prisioneros capturados durante el incidente de Ginza. Inicialmente cree que Japón pretende exigir un rescate para liberarlos, pero Riko le explica que su país no acostumbra a realizar ese tipo de prácticas y propone liberar a un grupo de inmediato como gesto de buena voluntad. Voces le recuerda discretamente que muchos de los cautivos pertenecen a familias nobles e influyentes, por lo que aceptar la oferta sería extremadamente beneficioso para el imperio. Finalmente, ambas delegaciones concluyen la reunión con un apretón de manos.